Bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema que son los campos particulares y los checklists. Bien, en el sistema pues tenemos estas características, ¿sí?, que podemos agregar. Damos la opción de que los usuarios puedan agregar información extra de la que normalmente se utiliza en el sistema. Sí, los campos particulares precisamente son lo que son. Es información que de manera predeterminada no se usa en el sistema, pero dependiendo del giro, del tipo de empresa, por ejemplo, pueden necesitar cierta información. A lo mejor puede ser la misma empresa, el mismo giro, pero cada empresa tiene diferentes requerimientos de la información de sus clientes. Entonces, esta es una opción o una forma de poder registrar esa información. Bien, para configurar los campos particulares, ¿sí?, obviamente lo primero que tenemos que hacer es darlos de alta, ¿sí?, y ya después entonces vemos cómo los vamos a usar. Para dar de alta los campos particulares vamos a ir a al menú herramientas, ¿sí? Vamos a hacer clic en campos particulares. Si iniciamos sesión en la plataforma con el usuario SysDBA, no nos preguntará la contraseña, pero como yo inicié sesión con un usuario normal, pues voy a tener que ingresar la contraseña del SysDBA. Bien, aquí es en esta ventanita en donde vamos a capturar los campos particulares. ¿Sí? Vamos a empezar aquí en la parte superior. ¿Sí? Podemos seleccionar en qué parte del sistema queremos agregarlos, ¿sí?, ya sean clientes, prospectos, en la ficha de los contactos, en las cotizaciones. ¿Sí? También por cada documento podemos agregar campos particulares. A cada partida también le podemos agregar campos. ¿Sí? A los recursos, el tema de recursos lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues a cada uno de los lugares en donde se requiere esa información, ya sea en acciones, en actividades o en cada uno de los tipos de proyectos que demos de alta. ¿Sí? Entonces aquí seleccionamos en dónde queremos agregar esa información. Yo voy a dejar aquí ahorita activa la parte de clientes, la carpeta de clientes. Tenemos en el lado derecho un botón para agregar lo que vienen siendo fichas, como si se fijan aquí en la parte de abajo. Tenemos la ficha de generales, la ficha SIEM y la ficha módulos. Entonces podemos agregar fichas para separar o agrupar más bien los campos particulares por algún tema. Perdón. En la parte dentro de cada ficha, pues aquí viene los campos que se van agregando. ¿Sí? Y viene lo que se ve aquí en el nombre es la etiqueta. Ahorita vamos a revisar ese tema. En el lado derecho tenemos varios botones, subir y bajar, por ejemplo, que esto lo que hace es que si, por ejemplo, yo quiero el campo que se llama abierto, lo quiero que aparezca en la primera posición en la ficha de clientes, ¿sí? Nada más se lo selecciono y le doy subir, ¿sí? Y va subiendo. El botón bajar, pues es el contrario, ¿sí?, dependiendo del orden que yo les quiera dar. Tenemos también el botón de nuevo, que es en donde ahorita vamos a registrar el campo particular. El botón de modificar, ¿sí?, que nos va a ayudar pues a modificar ese campo. Una vez dado de alta un campo, el nombre como viene en la base de datos no se puede modificar, pero los demás datos sí. ¿Sí? Entonces, viene también el botón de eliminar. Obviamente, lo que va a hacer es que se elimina ese campo de la captura del cliente. Sí, hay que tener cuidado con este tema del botón eliminar, porque si ya se capturó o ya se tiene capturada información en los clientes o en el área en donde estemos dando de alta los campos particulares, por ejemplo,
si ya se tiene capturada en ese campo información y le damos a eliminar, esa información se pierde. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando queramos eliminar algún campo. Solamente que no se vaya a utilizar ya en un futuro esa información, entonces les recomiendo que le den eliminar. Pero si no están seguros, sí, mejor no lo eliminen. Digo, es una precaución que luego yo les recomiendo que tengan. Bien, el botón mover a lo que hace es que el campo que yo tengo seleccionado lo mueve a una de las fichas que están ahí. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor yo me equivoqué y di de alta el botón el campo que dice abierto. Si le doy mover a, me da la opción de moverlo a la otra ficha de SIEM o a la de módulos. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven para eso sirven los botones que tenemos ahí. Bien, esta es la forma en la que lo vamos a dar de alta. ¿Sí? Ahorita vamos a dar de alta un campo y vamos a ver cómo se ve ya en la ficha de cliente. ¿Sí? Entonces vamos a dar de alta un campo aquí en botón nuevo. Y aquí para identificarlos, lo que voy a hacer, le voy a poner como nombre nada más campo 1, por ejemplo. Sí, me voy a poner aquí con mayúsculas, campo 1. En nombre también le voy a poner campo 1. Okay. La etiqueta es como vamos a identificar los campos ahí en la ficha del cliente. Y el nombre es como queremos que se guarde el campo en la tabla, en la base de datos. ¿Sí? Para eso es el nombre. Bien, aquí vamos a seleccionar el tipo, ¿sí? Que puede ser texto, numérico o de fecha. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar los tres temas. Voy a agregar uno que sea ahorita de tipo texto. La longitud, aquí la podemos especificar, pueden ser hasta 99 caracteres. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así como está ahorita. Y si lo agregamos de esta forma, así nada más con esas opciones que tenemos, nuestro campo particular es un campo de captura libre. ¿Sí? O sea, nosotros ingresamos el texto y se guarda esa información. Entonces vamos a aceptar y ya tenemos aquí en la parte inferior el campo 1. Vamos a agregar uno nuevo. Aquí vamos a poner campo 2. Campo 2. En tipo les vamos a poner texto también. Y aquí les voy a mostrar una opción que es muy útil, ¿sí? Que es usar datos predeterminados. ¿Sí? Este es cuando ya queremos dar de alta un campo de estos de tipo lista, ¿sí? En donde podemos agregar opciones. Entonces, activamos esta opción y activamos la opción permitir agregar, cambiar y eliminar datos. Entonces, esto lo que va a hacer que nos va a generar un campo como este que está aquí donde dice tipo, en donde seleccionamos opciones. ¿Sí? Un campo de este tipo. El campo primero que acabo de dar es como este de arriba, que simplemente es captura libre. ¿Sí? Una captura manual ahí de la información. Bien, si yo activo la opción de dependencia, lo que hace el sistema que da de alta un campo que depende del dato que se seleccione en otro. ¿Sí? Como por ejemplo en el caso de las ciudades, con su estado, si seleccionamos el estado, automáticamente nos carga las ciudades que hay en ese estado. O si cambiamos, pues nos carga la del estado que hayamos seleccionado. Entonces, para eso sirve este tema del campo de dependencia. Yo voy a dar de alta el campo en forma de lista normal, ¿sí? Pero les explico pues esta opción para que la tengan en cuenta. Y la forma en la que se configura el campo de dependencia, pues nada más se activa esta otra opción y aquí vamos a seleccionar de los campos de tipo lista que tenemos ya dados de alta. ¿Sí? Obviamente primero tenemos que dar de alta el campo del que va a depender este. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos dado de alta ese campo, por ejemplo, en el caso, les decía nuevamente, de estado y ciudad, primero damos de alta el campo estado, ¿sí? Como tipo lista, y ya luego damos de alta el campo ciudad, también como tipo lista, pero con dependencia del campo estado. ¿Sí?
Entonces, esta forma es en la que lo vamos a hacer. Yo ahorita voy a desactivar esta opción, ¿sí? Y vamos a agregar el campo 2 de esta manera. Voy a hacer clic en aceptar. ¿Sí? Y ya tengo yo aquí dos campos nuevos, ¿sí? En la ficha de clientes, dentro de la subficha ahí, le voy a llamar así, una subficha que se llama generales. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos campos. ¿Sí? Voy a agregar un tercer dato, que lo voy a agregar en otra pestaña, digamos aquí en esta de módulos que no tiene nada. De aquí le voy a poner campo 3, por ejemplo. Campo 3. En este caso le voy a poner que es numérico para que veamos ahí las diferentes opciones. Longitud 15 enteros y 2 decimales. Aquí la podemos modificar sin problema, ¿sí? Este es el máximo que tenemos de longitud desde 15 y 2 dígitos decimales. También tenemos para todos los tipos de campos la opción obligatorio. ¿Sí? Si lo activamos, en la ficha en la que vayamos a guardar, el registro que vayamos a guardar, ya sea un cliente, ya sea un prospecto, ya sea una actividad, si existe un campo que es obligatorio, ¿sí? Y no le agregamos ningún dato, no vamos a poder guardar ese cliente, esa actividad, etcétera. ¿Sí? También para que tengamos en cuenta esto del campo obligatorio. También en el caso de los números podemos utilizar campos de tipo lista, ¿eh? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Bien, yo voy a agregar un campo normal así de texto de captura libre y lo vamos a aceptar. ¿Sí? Y ya tenemos aquí nosotros tres campos distribuidos en las diferentes fichas que tiene el cliente. Bien, entonces esa es la forma de dar de alta los campos particulares. Sí, vamos a ver cómo se muestra en los clientes rápidamente. ¿Sí? Voy a salir de aquí y voy a ir rápidamente a una ficha de un cliente, cualquiera, doble clic. Y aquí en la ficha particulares, aquí es en donde vamos a ver esos campos. Sí, en la ficha generales agregamos el campo 1 y el campo 2. ¿Sí? Y los tipos de campo le voy a dar acá arriba a modificar para que me permita mostrarlos. ¿Sí? El primero es de captura libre. ¿Sí? Ya nada más escribo cualquier cosa. ¿Sí? Y el campo 2 es un campo de tipo lista. ¿Sí? El uso de estos campos ya dentro del sistema es como la mayor parte de los campos de este tipo. ¿Sí? Con botón derecho podemos agregar nuevas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dato 1. ¿Sí? Podemos activarlo como predeterminado. Esto cuando se carga un nuevo cliente, por ejemplo, si se fijaron aquí en campo 2 y en campo 1 no aparecía nada. Obviamente campo 1 es captura libre, no aparece nada. Campo 2 ya puede haber datos como dato 1 y dato 2 a lo mejor. Si yo activo el dato 1 como predeterminado, siempre que yo agregue un nuevo o vaya a dar de alta un nuevo cliente, al entrar a la sección de campos particulares, me va a aparecer ya automáticamente dato 1. ¿Sí? Para eso es para lo que sirve la opción default. O como en otras secciones, está como predeterminado. Dato 2. Y lo guardamos. Y ya tenemos aquí dos opciones. ¿Sí? Entonces, de esa forma, así es como se muestran los campos y es la forma en la que lo podemos capturar. Por acá en módulos está el campo 3, que es captura libre y que es campo texto. Perdón, campo numérico. Bien, entonces, esta es la forma de trabajar los campos particulares. ¿Sí? Vamos a ver ahorita cómo vamos a agregar los campos de tipo, los checklists. ¿Sí? Entonces, la forma de hacerlo es muy similar, es prácticamente idéntica, ¿sí? Con la diferencia de que los campos de ese tipo los vamos a poner o dar de alta en el siguiente
en la siguiente opción, que es checklist, aquí mismo. Igual me pide el usuario y contraseña, master key. Digo, la contraseña predeterminada de Fire, pues ya sabemos que es master key. ¿Sí? Para los que no, a lo mejor no tenían o no sabían eso, es la opción, la contraseña predeterminada de Firebird. Ok, entonces aquí está, les comentaba, es prácticamente lo mismo. Tenemos la opción de aquí en la parte superior, en donde queremos agregar este checklist, ¿sí? En clientes, prospectos. En este caso, la diferencia es que no podemos agregarlos en contactos o en acciones, ¿sí? En este caso nada más se agrega a clientes, a prospectos y a cualquiera de los tipos de proyectos que demos de alta. Las demás opciones no admiten campos para hacer un checklist. Bien, yo aquí ya en el cliente ya tenemos unos campos que van a ir en el checklist. Sí, obviamente el checklist, pues para los que no saben la definición, pues es una serie de datos que tenemos que recopilar del cliente. Sí, es algo que a lo mejor debemos de tener la información de ese cliente y para que no se nos pase ninguno, entonces nosotros hacemos un checklist. ¿Sí? De manera que entremos a esta sección y nada, nosotros nomás vamos revisando, tiene acta de nacimiento, si tiene, trae credencial de lector, si trae, etcétera. Entonces, para eso son los checklists. Bien, y la forma de darlos de alta es exactamente la misma, como les decía. ¿Sí? Simple y sencillamente vamos a hacer clic en nuevo. ¿Sí? Y aquí agregamos el campo. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, checklist 1. Igual el nombre es el nombre que va a quedar en la base de datos. Ahora, dentro de los campos que van a ir en el checklist, sí tenemos aquí la opción de capturar el vencimiento. ¿Sí? Si activamos esta opción, lo que estamos haciendo es que la captura del vencimiento sea obligatoria. ¿Sí? Aunque no la activemos, se puede capturar el vencimiento del campo. ¿Sí? Pero si lo activamos, queda como obligatorio. ¿Sí? Esa es la diferencia nada más de activar o desactivar esta opción de capturar vencimiento. Pero como les digo, en todos los casos se puede capturar el vencimiento. Bien, yo voy a dejar este sí y vamos a hacer clic en aceptar. Check, aquí me faltó una K, para que quede igual. Checklist, aceptar. Sí, aquí está debajo. A lo mejor yo lo quiero en la primera posición, lo voy a subir. Ahí está, checklist. Y vamos a agregar uno nuevo. Checklist 2. Sí, vamos a hacer clic en aceptar. Y ya tenemos el otro. Sí, también lo voy a subir para que quede ahí en el orden que yo quiera. Entonces, ahí está. Los botones son los mismos, tienen la misma función que vimos ahorita para los campos particulares. Una vez que ya dimos de alta, entonces vamos a salir y vamos a checar cómo se ve, ¿sí? Cómo se muestra en este caso los campos de checklist en su ficha. Entonces, rápidamente vamos a abrir nuevamente el mismo prospecto, el mismo cliente, perdón. Sí, y aquí en la ficha checklist, aquí están los campos. Sí, como les decía, estos que están marcados aquí, por ejemplo, en negrita, son los que le activamos la opción de capturar seguimiento. Sí, si se fijan, los demás también se puede capturar el seguimiento. Voy a darle clic aquí modificar. Sí. Nada más le activamos aquí la opción y con doble clic pues mostramos el calendario y se captura el vencimiento de ese, o se ingresa más bien el vencimiento que tiene ese checklist.
¿sí? Entonces, vamos a guardar aquí esta información, ¿sí? Y nos vamos a salir. Bueno, más bien aquí le voy a dar no guardar ahorita. Bien, entonces esos son los dos campos. Ahora vamos a registrar ahorita rápidamente un campo en los prospectos. Campo particular. Vamos a seleccionar aquí prospectos. Sí, también aquí ya hay información. Entonces vamos a agregar un nuevo dato. Ahora, aquí hay algo que es importante mencionar. Sí, cuando nosotros damos de alta prospectos, podemos recopilar ciertos campos particulares. Como ya hemos dicho, información que no se captura de manera predeterminada en el sistema. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros, hay dos cosas. Podemos querer o necesitar que los campos queden simple y sencillamente o se utilicen simple y sencillamente para cuando son prospectos, y puede haber campos que utilicemos ya cuando son clientes también. Sí, hay información que quizá como prospecto no me sirve en la ficha del cliente. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros al momento de convertir el prospecto a cliente, ¿sí? Puede que no necesitemos la información. De manera predeterminada, si das de alta un campo particular en el sistema con un nombre diferente, no se sincroniza cuando lo conviertes a cliente. ¿Sí? El prospecto, por ejemplo, este de número de sucursales. ¿Sí? Si en el cliente hay un campo que se llame igual, número de sucursales, sí, pero es el nombre, recuerden, aquí lo que me está apareciendo, aunque aquí en el grid dice, el encabezado dice nombre, en realidad lo que me está apareciendo es la etiqueta, sí, que es esta de acá de arriba. ¿Sí? El nombre es este que sigue aquí. Si yo doy de alta un campo en el cliente que se llame NO-sucursales, cuando yo convierta el prospecto a cliente, se va a pasar esa información a ese campo, ¿sí? Porque se llama igual. Si no se llama igual, no se va a pasar esa información, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes quieren que se pase, tienen que dar de alta los campos exactamente igual en clientes y en prospectos. ¿Sí? Entonces, voy a dar de alta aquí un nuevo campo. Lo voy a poner mayúsculas, dato, no, perdón, es campo 1. En el nombre le voy a poner campo 1. ¿Sí? Aquí le voy a poner el tipo texto, captura libre, y lo voy a aceptar. ¿Sí? Si se fijan, le puse el mismo nombre que le puse al campo del cliente. ¿Sí? Yo puedo agregar aquí otro campo que se llame campo 2, por ejemplo, pero a lo mejor aquí el nombre que va a quedar en la base de datos, yo le pongo campo nada más, a lo mejor. Si yo lo pongo así, este campo no se va a pasar a la ficha del cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar esos dos datos así. Voy a ponerlo como texto, y era como lo hicimos en el otro cliente, lo voy a dejar igual. Permitir agregar, cambiar o eliminar datos. ¿Sí? Y ya queda registrado el campo en la ficha de prospectos. Entonces, de esta forma es como vamos a dar de alta los campos particulares y lo que viene siendo la parte de los checklists. Vamos a hacer el ejercicio de convertir el prospecto a cliente. Sí, vamos a dar de alta un campo particular o a llenar el dato más bien en un campo particular en un prospecto y lo vamos a convertir a cliente para ver que se pase esa información. ¿Sí? Entonces, voy a ir a mi CRM, voy a buscar un prospecto o puedo dar de alta uno nuevo.
Sí, por ejemplo, voy a abrir este prospecto que tengo aquí. Voy a ir a la ficha de particulares. Aquí está campo 1 y campo 2. Le voy a agregar información. Aquí le voy a poner prueba, prospecto. Y acá debajo, en el otro lado, le voy a agregar un nuevo dato, que sea dato 1. ¿Sí? Ahí está, ya tengo los dos campos. Ahora voy a convertir este prospecto a cliente, ¿sí? Para ver que se pase esa información. ¿Sí? Entonces vamos a convertirlo. Vamos a decir que sí, a ver si tiene todos los datos. Dice la dirección no ha sido indicada. Perfecto, entonces aquí vamos a agregar domicilio conocido. Aceptar, vamos a intentar convertirlo de nuevo. Estatus no ha sido indicado, ok. Sí, siempre que, como ya lo hemos visto en las capacitaciones anteriores, cuando le faltan datos que son requeridos al sistema, siempre nos va a pedir que los ingresemos. ¿Sí? Ahorita ya mandé este prospecto a cliente. Si se fijan acá arriba ya dice cliente y ya nada más hago clic en guardar para que se actualice la información. ¿Sí? Aquí me está pidiendo que capture lo que les comentaba, que se hace obligatorio la captura de los checklists. Ahí está, ya ese cliente ya pasó, ese prospecto, perdón, ya pasó a los clientes. ¿Sí? Entonces aquí es en donde nosotros vamos a poder ubicar a ese prospecto que acabamos de convertir a cliente. ¿Sí? Aquí está Artesanía Escola, lo voy a abrir. Y voy a ir a la ficha de particulares. Y si se fijan, aquí está el campo 1, sí se pasó, y el campo 2 no, porque tiene el nombre diferente. Entonces, siempre que queramos que la información se pase al cliente cuando convirtamos el prospecto, necesitamos que los campos se llamen exactamente igual. Les voy a mostrar en qué otras partes se ven estos campos particulares y pues la forma de darlos de alta es exactamente la misma. Voy a hacer el ejercicio de dar de alta un campo particular en la parte de cotizaciones y en las demás pues nada más les voy a mostrar en dónde se reflejan los campos si es que ya tienen y si no pues rápidamente voy a dar de alta otro. ¿Sí? Entonces tenemos campos particulares también en las cotizaciones. Voy a abrir aquí de nuevo. Voy a cerrar aquí y voy a regresar a la ventana principal. Sí, vamos a dar de alta un campo para que se muestre o que podamos capturar información extra en las cotizaciones. Vamos a ir a campos particulares, contraseña del CDBA. Vamos a seleccionar la opción cotizaciones. Si ya hay un campo 1, un campo 2, un campo lista, vamos a agregar aquí un nuevo campo rápidamente. Campo cotización, vamos a poner. Campo cotización. Tipo, le vamos a poner que es de fecha, por ejemplo. ¿Sí? Para ir viendo diferentes tipos. Vamos a aceptar. ¿Sí? Y ya está ahí. Ahora vamos a agregar uno en las partidas de la cotización. ¿Sí? Cotizaciones, guión medio partidas. En este caso, en esta base de datos, no tenemos ningún campo dado de alta, pero lo vamos a agregar ahorita. Le vamos a poner campo partidas. Digo, aquí yo estoy poniendo el mismo nombre, nada más con guión bajo, pero el nombre que ustedes le quieran dar en la base de datos, obviamente la recomendación es que sea el mismo, para que lo puedan identificar fácilmente, pero si ustedes quieren ponerle un nombre diferente, pueden hacerlo sin problema.
Y vamos a agregar otro campo aquí. Vamos a decir que este es de tipo texto y vamos a aceptar. Sí, ya tenemos un campo en cotizaciones y otro campo en las partidas. Voy a salir rápidamente aquí y vamos a ir a una cotización. ¿Sí? Una cotización que ya exista o en una cotización nueva, en cualquiera les va a aparecer para capturar esa información. Por ejemplo, yo aquí tengo ya una cotización hecha. Voy a abrir, vamos a ir a la ficha de particulares. Aquí es donde vamos a encontrar la información o el campo que dimos de alta para la cotización. ¿Sí? Aquí está campo cotización en la parte de arriba. ¿Sí? Luego vamos a otros datos, perdón, particulares. Y aquí vamos a agregar, era un campo de tipo fecha. Seleccionamos aquí la fecha del calendario y guardamos esa información al guardar la cotización. Ahora, el campo particular de las partidas, ¿sí? Ese acá en cada partida vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a notas y particulares del artículo. ¿Sí? Aquí en la parte inferior, ¿sí? Aquí viene el campo que di de alta para el campo de partidas y era un campo de tipo texto, captura libre. ¿Sí? Está, aceptamos. ¿Sí? Y ya queda eso, esa información en la partida. ¿Sí? Si yo abro otra partida, no hay información en el campo. ¿Sí? Es por partida este campo. ¿Sí? Regreso aquí al otro, en donde sí le puse la información y aquí está. ¿Sí? Entonces, estas son las ubicaciones en donde van a dar los campos de alta y en donde los van a poder agregar los datos ya para la captura de la información. Esto en las cotizaciones. Sí, voy a cerrar aquí. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las acciones o seguimientos o de las tareas o actividades, como les quieran llamar. Sí, entonces voy a entrar aquí nuevamente a la sección de particulares. Voy a seleccionar aquí acciones, por ejemplo. Aquí ya hay dos campos. ¿Sí? Este simplemente se lo voy a mostrar ya para darles celeridad aquí a este tema. ¿Sí? Está contento y satisfacción tiempo de entrega. Son dos campos que tiene ahí. La forma de darlos de alta es exactamente la misma. ¿Sí? Y actividades también, por ejemplo, aquí está un campo que es importe. ¿Sí? Entonces hay dos campos en acciones y un campo en actividades. ¿Sí? Voy a salirme de aquí. Vamos a ingresar ahí al sistema para revisar en los dos casos. ¿Sí? Por ejemplo, en las secciones o seguimientos, como le quieran llamar, vamos a abrir una que ya tenga este cliente y vamos a la ficha de particulares. Aquí están los dos campos que les acabo de mostrar. ¿Sí? En el caso de las tareas o actividades, pues lo podemos buscar, por ejemplo, aquí en la agenda o en las actividades del cliente. Sí, nada más para abrir una actividad cualquiera. Aquí está. Y vamos a la ficha de particulares. Y aquí está el campo importe, que es el que vimos ahorita. Entonces, en el caso de las actividades y acciones, el campo se encuentra en una ficha que se llama particulares. Bien, ahora sí, ya con esto, pues concluimos Leo, ya que terminaste lo de campos particulares, quiero comentarles algo, una primicia. Voy a compartir mi pantalla, Leo. Ok, Mario. Con esto, bueno, cerramos el tema de campos particulares que tenemos en la versión de escritorio, pero los que ya están usando la versión web, déjenme decirles, voy a compartir mi pantalla porque ya vamos a tener campos particulares en la versión web. Todavía no es tan productivo, ya prácticamente está listo los campos particulares. Esto nos viene a dar
mucha solución, muchas posibilidades ya en la versión web para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos a un expediente, aquí ya aparecen los campos particulares. Mario, no estás compartiendo tu pantalla, ¿no? Ah, a ver, permíteme. Compartir pantalla. Nuevamente, compartir pantalla. Ahí está viendo mi pantalla, Leo. Ahí está, ahora sí. Bueno, eh, les quiero dar una primicia que ya prácticamente vamos a tener, prácticamente ya están listos los campos particulares en la versión web. Todavía no los metemos a productivo, estamos esperando terminar algunas otras cosas que le vamos a agregar para este siguiente lanzamiento de la versión web. Pero aquí, como ustedes ven, aquí van a aparecer los campos particulares a un ladito de la ficha. Esto es en la ficha del cliente, como ustedes ya lo vieron. Obviamente también están las pestañas que cada uno va a tener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener los campos particulares. También vienen los campos particulares en la cotización. Ya están los campos particulares en la cotización. Van a poder poner también pestañas ustedes. Vienen otras cosas como esto del tracking, para que vean en dónde está el pedido, etcétera. Vienen muchas más cosas, pero ahorita nada más por el tema particular decirles que ya prácticamente lo tenemos. También lo vamos a tener en los proyectos. Llámese orden de trabajo, orden de servicio, oportunidad, también cada uno va a tener sus propios campos particulares. Entonces, espérenla. Vamos a tratar de ver si esta semana o la próxima semana ya subimos este nuevo cambio con otros cambios muy interesantes para poder reforzar en la versión web todo este tema de los particulares. Así es que espérenlo ya. Ya está listo, de hecho. Estamos esperando la liberación de otros cambios que hicimos con unos clientes para que nos den luz verde y poderlo subir a productivo. Entonces, pues bueno, ya prácticamente también los vamos a tener. Bien, pues gracias, Leo. A ti, Mario.